Amigos y hermanos, muy buenos días. El Señor nos bendiga ricamente en este hermoso día que inicia. Y ahora, palabras de sabiduría. Leamos en Génesis 22:1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Mis amados amigos y hermanos, en la continuidad del vuelo imaginario tras la búsqueda indetenida de la respuesta a nuestra gran pregunta: ¿quién es Jesús el Señor? Y auxiliados de los resumidos comentarios de W. Addins acerca de las figuras de Cristo, hoy aterrizamos en Génesis 22 para presentar el tema Isaac y el Cordero. Estos hermosos versículos nos muestran que Abraham quería ofrecer a Isaac en sacrificio a Dios. En esto Abraham es una figura de Dios mismo que ofreció a su único hijo como sacrificio por el pecado. En este capítulo también leemos de un cordero que murió en lugar de Isaac. Este cordero es una figura del Cordero de Dios que murió por nosotros. Así que hay dos figuras de Cristo en este capítulo. Pensemos primero acerca de Isaac, el hijo amado de Abraham. Leemos en el verso 2 que él era el único hijo de Abraham y que Abraham lo amaba. Dios no reconoció a Ismael, el hijo de Agar, porque Agar no era la esposa de Abraham. Sara era la esposa de Abraham y las promesas de Dios eran por Isaac, el hijo de Sara. Pero ahora Dios ordena a Abraham tomar a ese hijo a través del cual las promesas serían cumplidas y ofrecerlo en holocausto. En estos versículos Abraham nos habla de Dios e Isaac del Señor Jesucristo, el Hijo amado de Dios. Abraham no rehusó ofrecer a su hijo en sacrificio. Dios tampoco negó a su propio hijo, sino que lo ofreció por todos nosotros. Isaac era el hijo que Dios había prometido a Abraham y es figura de Cristo, a quien Dios prometió enviar al mundo. El nacimiento de Isaac había sido un milagro porque sus padres eran muy ancianos para tener hijos. El nacimiento de Jesús aquí en la tierra fue también un gran milagro porque él no tuvo padre humano. Dios mismo fue su padre. El Espíritu Santo vino sobre María cuando ella era virgen y ella dio a luz al Señor Jesús sin haber estado con varón. Ambos, Isaac y Cristo, nacieron como Dios lo había prometido antes. Dios dijo a Abraham cuál debía ser el nombre de su hijo antes que Isaac naciera. Él también dijo a José qué nombre debería dar al hijo de María antes de que él naciera. Abraham amaba a Isaac e Isaac obedeció a su padre. Ellos estaban contentos cuando iban juntos al monte Moriah, donde Abraham lo ofrecería a Dios. El Señor Jesús también fue obediente a su padre. Él pudo decir que siempre hizo la voluntad de su padre. Abraham creía a Dios y sabía que Dios cumpliría sus promesas aun cuando Isaac muriera.
Por eso dijo a sus siervos que él e Isaac irían a adorar y que volverían a ellos. Abraham e Isaac subieron a la montaña juntos para preparar el sacrificio. Abraham construyó el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, sobre la leña. Luego Abraham tomó el cuchillo y alzó su mano, listo para sacrificar a su hijo. Estas cosas son ciertamente un cuadro de la cruz donde Dios el Padre ofreció a su amado y único Hijo. La sangre de Jesús fue derramada cuando murió en sacrificio por nuestros pecados. La voz de un ángel evitó que Abraham sacrificara a Isaac, pero Dios permaneció en silencio cuando los hombres crucificaron a su hijo. Él no evitó la muerte de su hijo, sino que lo dio en sacrificio por todos nosotros. En Génesis 22 vemos que Isaac fue liberado de la muerte, llegando a ser así un tipo del Señor Jesucristo cuando resucitó de la muerte. Ahora consideraremos la segunda figura de Cristo en el capítulo. Isaac preguntó a su padre dónde estaba el animal para el sacrificio. Abraham respondió que Dios lo proveería. Ahora, después que el ángel habló, ahí estaba el animal trabado por sus cuernos en una zarza. Dios lo había provisto para morir en lugar de Isaac y él quedó libre. Entonces Abraham tomó el animal y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Este animal es también un tipo o figura de Cristo. La sangre de Cristo, el Cordero de Dios, fue derramada para redimir a los pecadores. Mi amado amigo y hermano, el sacrificio ya está hecho. El único sacrificio que limpia el pecado. Ya no es necesario las misas ni los sacrificios humanos, porque ya hay un único sacrificio completo, perfecto. Ese sacrificio del único Hijo de Dios, Jesucristo, es capaz y suficiente para limpiar todos los pecados de todos los seres humanos de todos los tiempos. Pero para que la limpieza sea efectiva en tu vida, tienes que reconocerte pecador, confesar tus pecados, apropiándote de la sangre de Jesucristo y apartándote del pecado para siempre. ¿Por qué no lo haces ahora?